Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia las energías limpias. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. Presidente, señorías, señor ministro, tenía miedo de que no viniese, pero al final sí que está, porque no lo había visto toda la mañana. Estamos aquí para hablar de transición energética. Ayer en su ponencia en sede de comisión, se habló de transición energética, se habló de energías renovables y se habló de autoconsumo. También se habló de objetivos europeos. Todos sabemos que hay unos objetivos de cara a 2020, de cara a 2030 y de cara a 2050 en cuanto a la reducción de emisiones, a la eficiencia energética y a las energías renovables. España ha firmado también los compromisos en la cumbre de París y en la cumbre de Marrakech. Lo que echamos en falta es la hoja de ruta, cuáles van a ser los objetivos que se ha fijado España, porque todos sabemos que son objetivos que cada país puede fijar libremente, con lo cual queremos saber cuál es esa hoja de ruta. Hablábamos ayer también, señor ministro, del plan de transición energética y lo echábamos en falta, porque mira que todos los ponentes estuvimos hablando y todavía no pudimos sacar cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a planificación energética o en plan de transición energética. Hablábamos también de que, bueno, no se puede hacer una planificación exhaustiva de aquí a 2050 porque hay que dejar hueco a las tecnologías. Por supuesto que sí, pero eso no implica, como también hablamos en el día de ayer, que se empiecen a hacer los deberes, que empecemos a hacer una planificación siempre dejando hueco y cupo al desarrollo de nuevas tecnologías. Todo esto que le acabo de contar, además, viene apoyado por la Directiva Europea del pasado 30 de noviembre, que viene a hablar de más renovables y de menos emisiones de gases de efecto invernadero. La energía para Ciudadanos es un asunto de Estado, por lo cual hay que acabar con la improvisación. No la improvisación solo del Gobierno saliente, del entrante y de los que han estado en el pasado, sino la improvisación en políticas de Estado con el único fin de tener un rédito político inmediato. España genera dudas en cuanto a sus garantías en materia de política energética, en cuanto a la seguridad jurídica y, además, es el país que más demandas tiene en tribunales internacionales respecto a la retroactividad que se ha aplicado por una legislación determinada. Voy a citar las declaraciones de un comisario europeo, del señor Arias Cañete, exministro, además del Partido Popular, en el cual decía que la irreversibilidad del proceso de transición energético es evidente, que se tiene que llevar a cabo con mayor generación de fuentes renovables y con mayor eficiencia energética. Y ahí hablaba de autoconsumo, hablaba del autoconsumidor como el motor de la transición energética, no solo de este país, sino de Europa. Por eso tenemos que hablar de autoconsumo. Supongo que ya también lo suponía. La Comisión Europea nos dice que se tiene que regular con unas condiciones no discriminatorias. Nos dice que el autoconsumidor tiene que estar exento de cargos desproporcionados y también nos insta a remunerar al autoconsumidor a precio de mercado. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Claro, cuando venimos a España nos damos cuenta que lo que se dice en Bruselas rompe la realidad española, porque en España los gestos que se han tenido es ese Real Decreto 900/2015, que no es que haya intentado castrar a los autoconsumidores, sino que ha intentado que desaparezcan, llegando a prohibir incluso el autoconsumo colectivo y creando ese famoso y conocido llamado impuesto al sol. El impuesto al sol, por otra parte, que usted mismo acordó con nosotros en agosto que se tenía que eliminar. Así que entiendo que como ha sido su propia palabra la que ha firmado ese acuerdo, no tendrá ningún inconveniente en cumplirlo, porque nosotros sí que hemos cumplido ese acuerdo. Estamos esperando a ver si ustedes también lo hacen. El Gobierno, además, estableció una legislación que no solamente no impulsa el autoconsumo, sino que lo limita y, como ya he dicho, acaba siendo la rémora del sistema, la rémora del autoconsumidor. Hay un consenso amplio con todas las fuerzas políticas de la oposición, con lo cual, señor ministro, al final tendremos que elegir si queremos un proceso de diálogo para llegar a una regulación efectiva en materia de autoconsumo toda la Cámara o si, por lo consiguiente, se tendrá que mover
desde la oposición. Al final decidirá si quiere dialogar o si no quiere dialogar. El Gobierno, y usted en concreto, cuando habla de autoconsumo habla de élites. ¿Qué élites? Porque los argumentos son inexactos. Hay que decir que el consumidor, el autoconsumidor, contribuye en el sistema como otro consumidor. De hecho, paga esos costes fijos, ese 75% de la factura eléctrica. Que claro, luego el señor ministro vendrá y nos dirá que es que todos queremos subir la luz menos ellos, pero lo que está claro es que lo que ha subido de la factura de la luz es ese 70-75% de costes fijos que han aumentado incluso más de un 30%. Hay que ser eficientes, hay que apostar por el autoconsumo. ¿De qué nos sirve a todos que se detecten patrones de consumo eficiente? ¿De qué nos sirve a todos, señor ministro, de que las personas intenten reducir su consumo? Si al final, como el cajón desastre de la factura eléctrica va a seguir incrementando los costes fijos, da exactamente igual si no encendemos nunca la luz en casa, porque de manera inmediata va a seguir subiendo el recibo. Y los ciudadanos no saben lo que pagan, porque nadie les ha explicado bien qué es todo ese cajón desastre que es la factura de la luz. Y tenemos que empezar por ahí. Ayer lo comentamos, es necesario una auditoría de esa factura eléctrica. Se está discriminando a un colectivo, en este caso el del autoconsumo, porque el autoconsumidor no es un productor. Si usted en su casa, si tiene el privilegio de tener una casa con un jardín y con un bello naranjo, nadie de nosotros, señorías, pensará que usted es un productor, que usted es un agricultor, porque usted solo tiene un naranjo. Pues entiendo, señoría, que porque uno tenga una placa fotovoltaica en su casa, no puede ser considerado tampoco un productor. Aquí no se está hablando de élites, se está hablando de derechos y de que uno no se le puede catalogar, porque además, no lo digo yo, es que la Comisión Europea dice que una instalación menor a 10 megavatios no se le puede considerar como un productor. Con lo cual, al final estamos intentando mezclar temas para hablar de lo que no toca. Y nos topamos con la Administración y nos topamos con la burocracia, que algunas personas coloquialmente pueden incluso llegar a llamar como burocracia, porque se establecen distintos aspectos en la legislación o en la Administración para que no se puedan inscribir instalaciones. La Administración tiene que funcionar de manera eficiente y lo que está haciendo con toda esta amalgama de trabas que se han puesto es evitar que los autoconsumidores se puedan registrar. Porque hay una cosa en la que estamos muy de acuerdo. Es necesario que exista un registro, porque es necesario saber cuánta potencia instalada se tiene en el país. Pero lo que no hay que hacer es poner problemas para que alguien no pueda declarar la potencia que tiene instalada o intentar ponerle trabas para que decida agotarse por el camino y no acabar instalando su sistema. El secretario de Estado de Energía el año pasado hablaba también de que el autoconsumo no es eficiencia. Discrepo. Y desde mi formación discrepamos en absoluto, porque el autoconsumo, al final, lo que viene a hacer es reducir la demanda de energía generada por fuentes convencionales. Es decir, que se reducen las emisiones. España, así como Europa, reduce un 2% en emisiones de generación, España sube. Los datos del Gobierno son 2014, España aumenta un 0,5%, 2015, España aumenta un 3,2% en emisiones por generación eléctrica. Señor ministro, a lo mejor sí que hay que considerar que el autoconsumo es una patita más para ir hacia esa transición energética y hacia reducir esas emisiones, porque España va en dirección opuesta a cómo va la Comunidad y la Comisión Europea. Europa dice que el autoconsumo y la eficiencia energética son claves para el proceso de la transición energética. Creo que la mayoría de sus señorías comparten esta opinión también. Entiendo. Lo que yo no entiendo y lo que no entiende Ciudadanos y lo que no entiende mi persona es la cabezonería del Gobierno por intentar poner vallas al campo en este tema. De verdad que no lo entendemos. Todos queremos que bajen los precios de la luz. Todos. De verdad. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Y hablando de generación descentralizada, se crea más competencia, con lo cual habrá más agentes en el mercado y con lo cual se podrá competir por un mejor precio. Eso es la ley de mercado. No me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando Ciudadanos. Así que esperamos que sí que cumplan ese acuerdo, que se sienten, que hablen, que hablemos de que el impuesto al sol tiene que acabar. También hay un aspecto que nosotros
hablamos, que nosotros, Ciudadanos, tiene claro y que el Gobierno español ha desechado, y es la relación o la influencia que puede tener el autoconsumo con los consumidores vulnerables, que estos días se ha hablado mucho de ello. Países como Estados Unidos y como Reino Unido han legislado, han creado programas para favorecer a los consumidores vulnerables a través del autoconsumo. ¿Por qué España desecha esa opción? ¿Por qué España prohíbe ese tipo de generación? ¿Por qué España prohíbe esa convergencia o ese diálogo entre distintas formas de generar? Ciudadanos está seguro de que España puede liderar el proceso de transición energética. No solo tiene que haber voluntad, tenemos que querer hacerlo. Tenemos tecnología suficiente, podemos apostar por más ciudades inteligentes, por redes inteligentes y por algo que al Gobierno parece que le da miedo, y es la descentralización de la generación. Suprimir el impuesto al sol, aprobar ese autoconsumo colectivo que es necesario y, sobre todo, establecer también fuentes de diálogo con comunidades autónomas. Es necesario que se fomente la generación distribuida y para eso, y para no chocar con competencias autonómicas, es necesario que se fomente ese diálogo. Me sobra tiempo, pero creo que he sido bastante concisa y quiero cerrar con una frase literal del comisario europeo, Arias Cañete, que es de su partido, que es de su formación y que ha sido ministro del gobierno saliente. Y la frase era la siguiente: los consumidores son los auténticos impulsores del proceso de transición energética. Deben tener la capacidad para generar su propia energía y para distribuir sus excedentes a la red. Pues espero que no piensen diferente cuando están en España y cuando viajan a Bruselas, y que hoy, a partir de hoy, sea una realidad que se acabe el impuesto al sol en este país y que comencemos con una hoja de ruta hacia la transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Gracias, presidente. Gracias, señora Rodríguez. Muchos temas ha tratado. Estuvimos ayer hablando 5 horas sobre estas cuestiones en comisión y algunas de las cuestiones, pues creo que es bueno que también aquí en el Pleno las podamos puntualizar. Me ha hablado de cómo va a ser la transición energética en España. Usted sabe que tenemos que elaborar el Plan Nacional. El Plan Nacional es complejo y, además, lo tendremos que hacer en función de cómo se apruebe el paquete de la Comisión Europea, porque lo que ha habido no es una directiva, es una comunicación de una serie de paquetes legislativos y de otro tipo que tendrán que discutirse a nivel de Consejo y después con el Parlamento Europeo en codecisión. Bien, por lo tanto, tendremos que ir viendo cómo va el proceso legislativo y, al mismo tiempo, ir elaborando el Plan Nacional, que, como les dije ayer, pues entiendo que todos los grupos políticos tienen interés en colaborar, en participar y en tener algún tipo de diálogo para este Plan Nacional. Bien, ha versado casi toda su intervención sobre el tema del autoconsumo. Yo creo que es importante hacer una serie de puntualizaciones, porque yo estoy esencialmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Lo que pasa es que hay determinados elementos o conceptos o mediciones en los que probablemente tenemos una discrepancia. Yo creo que son fáciles de resolver, porque es una cuestión de cómo se explican las cosas. Bien, en primer lugar, en España, claro que se puede ser consumidor y no productor. Claro que lo puede ser. De hecho, tenemos 2 tipos de autoconsumidores. El suministro con autoconsumo, que no tiene característica de productor, eso es lo que ahora mismo está en vigor, y la producción con autoconsumo, que sí que lo tiene. Eso vierte a la red y cobra. Esto es, de entrada, ya lo tenemos así. Otra cuestión es que decimos, lo podemos modular, lo podemos modificar, puede ser en función de lo que nos vaya también diciendo las directivas. Pero me ha citado el acuerdo de las 2 formaciones. A mí me gusta también cumplir los acuerdos. Además, este acuerdo lo hicimos entre usted y yo. Dice literalmente: se eliminarán las dificultades que pudieran existir. Esto es muy importante, porque hay que mirar si existen o no existen, al autoconsumo eléctrico eficiente. También es muy importante la palabra eficiente. Eficiente quiere decir esencialmente una cosa: que no añade costes al sistema o que no trasladan unos consumidores sus costes a los demás. Eso es lo que yo, por lo menos, entiendo por eficiente cuando lo pacté con ustedes. Bien, coloquialmente conocido como impuesto al sol, con el fin de promover un marco regulatorio estable propicio para la generación a pequeña escala. A mí me parece que es un acuerdo bueno, porque tiene la palabra hubiera. Vamos a ver qué hay y qué no hay. Y, en segundo lugar, habla de la palabra eficiente, que es lo que realmente importa. Esto es lo que nos ha dicho precisamente la Comisión Europea en su comunicación. Nos dice no discriminación, que todo el mundo tenga derecho a poder vender, y también nos dice que
las cargas tienen que estar relacionadas con los costes y ser proporcionadas. Esto es lo que realmente importa. Bueno, esto está en la comunicación de la Comisión, pero si nos vamos a lo que nos han dicho el Comité de Reguladores, el Consejo de Reguladores Europeos, el CER, por la que nos entendamos, esto es la reunión de las CNMCs a nivel europeo, nos dice más porque tiene una guía de actuación en buena regulación de autoconsumo. Y en esa guía dice varias cosas. En primer lugar, los autoconsumidores conectados a la red eléctrica deben hacer frente a los costes del sistema de la misma manera que los consumidores que confían exclusivamente en la red para su suministro de energía. Es decir, tenemos que poner en financiar los costes del sistema, en aquello que consumamos o no consumamos. Tenemos que pagar, porque es el sistema que está a nuestra disposición. Ahora hablaré de esto. Tenemos que poner en la misma posición a los que consumen solamente de la red y a los que tienen capacidad de autoconsumir. Lo segundo que nos dice el Consejo de Reguladores es se deben evitar los incentivos perversos y las subvenciones cruzadas entre consumidores. Es decir, se tiene que evitar en la regulación de autoconsumo que por el hecho de cómo se defina o cómo se establezca, unos consumidores acaben pagando lo que son los gastos o los costes de otros. En tercer lugar, nos dice que se debe evitar el balance neto. Estamos entendiendo en balance neto en términos físicos. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Incluso la Comisión Europea lo ha dicho claramente. Si es económico, comprar y vender a precio de mercado, no hay ningún problema. Y en eso yo creo que no tenemos tampoco ningún problema. Y por último, que se debe llevar un registro de instalaciones de autoconsumo por muchas razones, por gestión del sistema y también por motivos de seguridad. Todos entendemos que si por las calderas que tenemos en casa de gas hay un registro y unas inspecciones, pues lo mismo tiene que haber con las instalaciones eléctricas de complejidad como es autoconsumo. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos que entender? Por cargos proporcionales entre los que consumen solamente tirando de la red, comprando de la red, o aquellos que tienen una mayor complejidad con una instalación de autoconsumo. Y aquí es donde yo quizás creo que la argumentación que estuve haciendo en el día de ayer no la hemos terminado de afinar adecuadamente. Mire usted, en el recibo de la luz pagamos dos cosas. Uno, que tener un sistema eléctrico a nuestra disposición. Evidentemente, aunque no consumamos electricidad, cuesta dinero tener unas redes que llegan hasta nuestras casas, cuesta dinero tener la red de alta tensión y, sobre todo, estamos pagando, entre todos, determinadas decisiones políticas del pasado. Estamos pagando, yo creo que razonablemente bien, la solidaridad territorial con aquellos territorios que tienen un coste muy alto por producir y generar electricidad, que son esencialmente Canarias, Ceuta y Melilla, y que al estar separados del territorio peninsular tienen una dificultad y pagan exactamente el mismo coste de la electricidad que el resto del país, y esto cuesta unos 2.000 millones de euros, algo menos, unos 1.800 millones de euros que entre todos estamos pagando. La primera pregunta, ¿deben los autoconsumidores participar en el apoyo a la energía extrapeninsular, a subvencionar, a apoyar el coste de la energía en Canarias, Ceuta y Melilla? ¿Deben los autoconsumidores pagar esto, sí o no? Pues es una pregunta muy importante. El Gobierno piensa que sí, que todos los que participamos en el sistema debemos participar en esta solidaridad territorial. Segundo elemento que tenemos, la deuda que se generó en el sistema eléctrico, debido a que se generó un fuerte déficit tarifario todos los años que llegó a alcanzar 10.000 millones de euros y que generó una deuda en total cercana a los 30.000 millones de euros. ¿Deben los autoconsumidores también participar en el pago de esa deuda? Puesto que en su día también fueron, evidentemente, agentes que participaron en un sistema que generó esa deuda, el Gobierno opina que sí. En tercer lugar, el tercer elemento que está dentro de esos costes generales del sistema es el apoyo a la lucha contra el cambio climático y el pago de las primas de las renovables. Unas renovables que antes me decía usted que no debe haber actuaciones ideológicas y, sobre todo, actuaciones energéticas para obtener rédito político. ¿Qué es obtener rédito político? Por ejemplo, desplegar tecnologías inmaduras demasiado pronto, que son muy caras. Bien, podemos estar ante un caso de esto, en función de determinados planteamientos. Podemos estar en un caso de esto, que todavía la tecnología no es suficientemente madura y claro que se está buscando algún tipo de subvención para instalarla. Pero bueno, sigo. Deben pagar los autoconsumidores también la parte que pagamos entre todos de lucha contra el cambio climático en primas de las renovables. El Gobierno opina que también. Y por último, deben los autoconsumidores pagar una red que está a su disposición, la usen o no como el resto de los consumidores. Yo creo que en esto todo el mundo está de acuerdo, que las partes fijas del sistema, que esas tres que he dicho, encargos, que es la solidaridad extrapeninsular, el apoyo a las renovables
y la financiación y amortización de la deuda, junto con las redes de transporte y distribución, todo eso en su conjunto es lo que nos permite a todos los españoles llegar a casa y encender un interruptor y empezar a consumir. Pero eso cuesta dinero, cuesta unos 18.000 millones de euros. ¿Qué problema hay? Que esos 18.000 millones de euros no se pagan íntegramente con la parte fija del recibo. Es decir, cuando nosotros pagamos el recibo mensual, en la parte fija del recibo no estamos pagando todo lo que es que sencillamente el sistema está en marcha, el sistema está ahí para todos nosotros para poderlo utilizar. Hay razones históricas de esto, pero esencialmente que hay determinados sectores económicos, los regantes, los hoteles de temporada, determinadas industrias que tienen mucha estacionalidad, que si se les pusiese a pagar el 100% del coste fijo del sistema, tendrían un problema muy serio de viabilidad económica. Usted puede pensar, pues mire, que no, que este tipo de industrias y este tipo de sectores paguen el 100% en su factura fija y, por tanto, no tendríamos ningún problema con lo que ustedes llaman el impuesto al sol. Eso sería verdad, ¿eh? Si subimos el término de potencia, si subimos la parte fija del recibo para igualarlo a los costes fijos generales del sistema, no habría tal cosa como un impuesto al sol, pero dañaríamos profundamente a sectores muy arraigados y muy importantes en la sociedad española y en la economía española. Entonces, esa es una opción. Ustedes me digan, ¿queremos suprimir el impuesto al sol? Sí, pero entonces, ¿quién paga aquella parte del coste fijo del sistema que se está pagando ahora mismo con la energía que se consume y no con la parte fija del recibo? ¿Quién pagaría esa parte que los autoconsumidores no pagan? ¿Quién pagaría la parte de renovables, de extrapeninsular, de amortización de deuda y de redes que los autoconsumidores, si no tuviesen lo que ustedes llaman el impuesto al sol, el cargo transitorio, no pagan? ¿Quién lo pagaría? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacerles, porque si queremos que lo se pague a través de la parte fija del recibo, generaremos un daño fortísimo a determinados sectores económicos. Y si no, lo que tenemos que hacer es este cargo transitorio, este cargo compensatorio, que, por cierto, existe exactamente igual en países como Dinamarca, como Alemania, como Italia y en estados tan avanzados en el despliegue de renovables en Estados Unidos como son Nevada y Hawái. Por ponerle ejemplos de países que han hecho exactamente lo mismo. Pero es que es más, si no pusiésemos este llamado impuesto al sol que compensase y colocase en situación de igualdad al consumidor que tira de la red en el pago del conjunto de los costes fijos del sistema con los autoconsumidores, incumpliríamos, primero, la propia normativa que nos está proponiendo la Unión Europea, porque nos dice que tiene que haber cargos en función de los costes efectivos. En segundo lugar, incumpliríamos claramente la recomendación que nos ha hecho el Consejo de Reguladores de qué tipo de regulación tenemos que hacer con el autoconsumo, porque tendríamos a determinados consumidores que no participan al 100% todo lo que debieran en la financiación de la parte fija del sistema y se lo están trasladando a otros consumidores. Y ahí, ¿quién puede hacerlo? Que es otro tema interesante, que usted también ha sacado a colación. ¿Quién puede hacerlo? Lo pueden hacer aquellos que pueden tener muchas placas fotovoltaicas en su tejado, que van a ser viviendas amplias, que tengan mucha superficie de tejado, van a ser grandes centros comerciales, van a ser grandes centros industriales. ¿Quién no puede hacerlo? Un pequeño comercio, un taller, una pequeña instalación de servicios, como puede ser de hostelería, que estuviese dentro de la ciudad, y desde luego quien no puede hacerlo es la gente que vive en bloques de pisos, porque tienen muy poquita azotea y esa poquita azotea divididos entre todos. ¿Que hay cosas que podemos mejorar en el autoconsumo? Desde luego estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, la posibilidad de agregación es necesario mejorarla. La posibilidad de almacenamiento yo creo que se puede regular de una forma más benigna. También podemos flexibilizar algunos requisitos de conexión a las instalaciones existentes. Por cierto, darse alta en el registro es entrar en Internet, es poner los datos de dónde está la placa, el nombre y poquito más. Darse alta en el registro se hace en 2 minutos por Internet. La simplificación de exigencias de medida para las instalaciones de autoconsumo de media potencia, eso también se puede hacer, o la flexibilización de los trámites de acceso y conexión a las instalaciones de autoconsumo cuando no vaya a haber vertido en la red. Todo esto se puede hacer. Y además podemos pensar en que cuando necesitemos crear nuevas redes, cuando se necesite llevar el sistema a una zona que no está suficientemente cubierta, a lo mejor se tiene que hacer un estudio de ver si autoconsumo más el despliegue de una red débil sale rentable. Esto está por hacer. En esto tiene usted razón de que podemos mejorar las cosas. Si
y una nueva instalación con autoconsumo y una red más débil, una red menos densa y por tanto menos costosa, sale mucho más barato, evidentemente estaríamos hablando de lo que le he dicho anteriormente, de autoconsumo eficiente. Ahora, determinados planteamientos no son eficientes porque no cumplen con lo que nos recomiendan el Consejo de Reguladores, no cumple con lo que nos propone la directiva y traslada costes de unos consumidores a otros, porque solamente con la parte fija del recibo no se paga el 100% del coste fijo del sistema, aquello que tenemos que pagar se consuma o no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. Señor ministro, ¿sabe por qué empezamos siempre mal? Porque con portadas como estas, en las cuales el anterior secretario de Estado nos dice que los autoconsumidores son los depredadores del sistema, pues vamos mal. Y por eso venían los debates que están viniendo hoy. Que sea complejo no implica que no se tenga que hacer, porque por supuesto que yo entiendo que gobernar no es fácil y tiene que haber un gobierno, ¿o no? Bueno. Habla de autoconsumo eficiente e intenta hablar de teorías maximalistas diciendo que, por supuesto, que hay instalaciones en una vivienda que no son eficientes. Ayer, además, citaba instalaciones biarticuladas y con sensores de seguimiento. Yo tengo que decirle que la eficiencia de una instalación no solo va ligada a las horas de productividad, sino también al transporte, con lo cual muchas veces un sistema más pequeño en una vivienda con un transporte directo es muchísimo más eficiente que una instalación determinada en la cual va a tener pérdidas en el transporte. Así que no podemos hablar o no podemos reducir que el autoconsumo eficiente solo es una tipología y no es otra. ¿Aquí quién ha hablado de subvenciones? Aquí nadie ha hablado de subvenciones, que yo sepa. Aquí lo que se ha dicho es que se tiene que derogar el impuesto al sol, que agradezco y además celebro que reconozca que existe, porque hasta hace unos meses no reconocían que existiese, pero nadie ha hablado de subvenciones. Aquí lo que se está hablando es que se les deje instalar y que se les deje autoproducir. Hablaba de casos prácticos y siempre nos viene y nos habla de muchísimos datos técnicos y de muchísimos números para intentar que al final nos perdamos en el limbo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los consumidores, el autoconsumidor, paga el coste fijo, paga hoy día el 70% de esos costes fijos de la factura, que luego vamos a entrar a hablar de si solo se paga lo que usted dijo o la factura eléctrica es un cajón desastre, como ya dije antes. Perfecto. Una instalación dimensionada, acorde con la potencia que necesita. Tiene un autoconsumo de un 35% de la energía que produce y adquiere de la red un 65%, porque como usted bien sabe, el recurso solar es el que es y hay periodos del día que no lo tienen. Perfecto. En cómputos generales, lo que dejaría de aportar estos autoconsumidores sería un 10% de ese 30% destinado al consumo, es decir, 25 millones de euros en total. Usted acaba de decir que el sistema son 25.000 millones de euros o 18.000 millones de euros. 25 millones de euros relacionados con más de 18.000 millones de euros. Créame que no sé yo si es argumento suficientemente potente como para decir ni que los autoconsumidores hacen peligrar la estabilidad del sistema y muchísimo menos intente ponerle la responsabilidad a los autoconsumidores de los costes extrapeninsulares, de las renovables o de las políticas nefastas que se han hecho hasta el momento, porque sí se ha improvisado y han improvisado todos. Y no pasa nada reconocerlo. Si nosotros no estamos aquí para seguir hablando de herencia como hacen ustedes, estamos aquí para dar soluciones a los problemas de hoy, porque este problema hace 20 años no existía. Y por eso, cuando habla de extrapeninsulares, permítame que me sienta además identificada, porque yo soy de una extrapeninsular, yo es que soy de Canarias, y allí cuesta generar 4 veces más, porque no se han aplicado políticas energéticas que apuesten por un modelo renovable, porque se está combustiendo diésel, porque se está contaminando y porque tenemos todos los recursos naturales posibles para cambiar de modelo energético. También le tengo que decir que en ese Real Decreto, ya que usted se preocupa tanto por los costes extrapeninsulares, oye, ¿se penaliza la producción de las desaladoras que funcionan en régimen de autoconsumo? ¿Cuál es el problema de que generen 4 veces por debajo del precio que cuesta generar en Canarias? ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo.
Podemos decidir seguir hablando de herencia, seguir hablando de problemas, seguir hablando de diferencias entre partidos políticos. Nosotros lo que queremos es que se regule el autoconsumo, que se vaya a un modelo eficiente y, al final del todo, señor ministro, que se deje de dar la espalda a Europa, que es lo que está haciendo. Nosotros estamos dispuestos a seguir con esta lucha. Creo que la mayoría del arco parlamentario también. Usted decide si quiere unirse, si quiere que se llegue a un consenso de esta Cámara o si, por el contrario, quiere que se saque solo desde una parte de la Cámara, teniendo en cuenta las declaraciones de su propio partido en Bruselas, de sus propios comisarios europeos, que sí que van en una tendencia opuesta a la que va su partido en este país. Creo que es mejor que nos sentemos a hablar, que intentemos llegar a puntos en común y, sobre todo, no seguir con la demagogia intentando cargarle con responsabilidades a los de hoy por políticas que se hicieron mal ayer, porque hay que mirar hacia el futuro, señor ministro. Muchas gracias, señora Rodríguez. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Señora Rodríguez, me lo acaba de decir, me lo acaba de reconocer. Con sus cifras, 25 millones. Las que nosotros barajamos son sustancialmente mayores, pero con sus cifras, esos 25 millones, ¿quién los paga? ¿Quién los pagaría? ¿Quién los pagaría? Es decir, eso que dejan de pagar los autoconsumidores, que es del sistema de todos, ¿a quién se lo endosamos? A los demás, ¿no? Es a los demás. Es una subvención cruzada. Eso se llama subvención cruzada de energía. Si hay 25 millones del sistema, con sus cifras y con su reconocimiento, que no están pagando los autoconsumidores y que forma parte de la financiación del conjunto del sistema de todos, ¿quién lo paga? Lo van a pagar los que no pueden autoconsumir. Es así, es así. Usted misma lo ha reconocido. Eso hoy, con el nivel de autoconsumo que hay, e irá incrementando. Entonces, ¿esa cifra dónde llega? ¿A 250, a 500, a 1.000? ¿Hasta dónde lo llegamos? ¿Hasta dónde producimos esa subvención de unos a otros? No es tal el impuesto al sol. El impuesto al sol es evitar que unos consumidores reciban una subvención de otros. Es sencillamente eso, es poner en equilibrio a unos y otros. Es cumplir con lo que nos está diciendo el Consejo de Reguladores de la Unión Europea de qué es lo que tenemos que hacer a la hora de regular esto. Si usted misma lo ha dicho, existe esa pérdida de financiación por parte del sistema y por parte del sistema fijo en cuanto existe el autoconsumo. ¿Podemos hacer otra cosa? Este debate desaparecería, como le digo antes, sí le he escuchado perfectamente. Y no es demagogia, es sencillamente cuentas, es sencillamente análisis técnico. Esto es lo que también lo estaba diciendo usted anteriormente. Si nosotros permitimos que esa parte no se financie, ¿quién lo va a financiar, pues? La Unión Europea nos dice tenemos que poner a los consumidores en igualdad de condiciones, no que tenga una situación de ventaja aquel que autoconsume respecto al que no autoconsume. Tienen que ser iguales todos a la hora de contribuir al sistema. Tiene usted razón cuando dice que el autoconsumo, cuando es cercano, tiene la fuente de generación cercana a la fuente de distribución o de transporte, mejor dicho, de consumo, y nos ahorramos la distribución y el transporte. De acuerdo, pero eso en el caso de que esa red se vaya a poner nueva. Porque si la red ya existe, si la red se puso a disposición de todo el mundo, para todo el mundo, y que distribuye electricidad para todos los que estén en esa zona, sean autoconsumidores o no, la tendrán que pagar entre todos, y no unos con más y otros con menos. Es muy injusto un planteamiento en el que 25 millones, como usted dice, lo pagan los demás consumidores a los que puedan autoconsumir. No es justo y aparte que no es eficiente. Es así. Bien, esto es lo que hemos hecho nosotros y me dice, ¿podemos revisar si el propio cargo es excesivo o no? Eso se puede hacer. Porque tiene que ser un cargo compensatorio. Y es lo que la propia normativa europea nos va a decir, que tiene que tener meramente efecto compensatorio. Es un efecto de evitar discriminaciones, evitar desigualdades entre diferentes consumidores y entre diferentes consumidores. ¿Se puede agrupar consumidores para poder tener una oferta más concentrada? También se puede hacer. Es verdad que hoy en día el Real Decreto lo prohíbe. Esto se tiene que revisar, se va a tener que revisar en un futuro, por lo cual es un tema en el que hay que trabajar. Ahora, entiéndame, sea una cantidad mayor o sea una cantidad menor, a mí no me parece adecuado que unos consumidores estén pagando una parte del coste fijo del sistema a otros. Es que no me parece adecuado, por muy pequeña que diga usted que sea la cifra, que la cifra no es tan pequeña y podría ser sustancialmente mayor. Entonces, francamente, señora Rodríguez, si es que ya me ha dado el argumento, yo no le voy a ahondar más en él. Si tenemos un problema de que unos consumidores van a pagar lo que le corresponde a otros,
tendremos que evitarlo y tendremos que compensarlo. Es que no sé por qué me dice que no, si me acaba de decir que esa cifra existe. Esa cifra existe, precisamente ¿por qué? Porque la parte fija del recibo no paga el 100% del coste fijo del sistema. Es así de claro, no lo paga. Lo podríamos hacer, ¿eh? Lo podríamos hacer. Hay gente que opina que deberíamos subir la parte fija del recibo para que equivaliese a esos 18.000 millones de euros de coste fijo del sistema. Hay gente que opina, ahora, eso explíqueselo a los regantes, explíqueselo a las estaciones de esquí, explíqueselo a una industria turronera o de helados, explíqueselo que tiene una operación estacional muy fuerte. Yo creo que es muy difícil de explicarles que porque tenemos que evitar porque no queremos hacer una regulación que iguale a unos consumidores con otros autoconsumidores, la única manera de evitarlo, de que esta desigualdad se produzca, la única manera de evitarlo es que subamos sustancialmente la parte fija del recibo para que así no haya tal posibilidad de subvención entre los mismos. Francamente, me parece que es muy mala solución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos a continuación a debatir la